Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa cuyo único objetivo es que al terminar el programa se duerman con una sonrisa y se levanten con otra al día siguiente. Bueno, lo prometido es deuda. Hace 1 año y medio más o menos mi hermana Valentina vino a México, hicimos un primer programa y me prometió que cuando venía de regreso a México nos iba a acompañar otra vez. Hermana Valentina, dame un beso. ¡Mua! ¡Mua! Mi hermana Valentina. Mucho gusto, Gracias. encantado. Vale, antes de empezar, vamos a leer un perfil tuyo para que el público conozca más detalles y regresamos a Será un platicar poco contigo. largo teniendo en cuenta la edad. No, mamita, no digamos la edad. Bueno. Ahorita regresamos. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? Mayor ilusione. Ilusione vuol dire La sua illusione più grande. la sua meta più grande che desidera raggiungere. Io direi che es Guadalupe. Valentina Alarraqui estudió comunicación y ciencias políticas en Italia. Desde octubre de 1974 es corresponsal en Roma, donde cubre la fuente del Vaticano, Italia y parte de Europa para Televisa, y a partir del 2005 para W Radio. Él dice, yo en México aprendí cómo quería ser papa. Su labor periodística le ha permitido llevar a la audiencia momentos clave en la historia de la Santa Sede: la muerte de Pablo VI, la elección de Juan Pablo I, su fallecimiento y el cónclave que llevó a la elección de Juan Pablo II, su pontificado y viajes hasta su muerte, y posteriormente la elección de Benedicto XVI. El Papa viajero, el Papa peregrino, el Papa mexicano. Ha sido galardonada en los últimos años con varios reconocimientos, entre ellos premios de la Universidad Panamericana en abril del 2007, condecoración San Silvestre Papa, diciembre 2007, y premio Mujer Anáhuac 2008. Es un placer tener a la gran periodista y hermana mía, Valentina Alarraqui. De todos los libros que escribí, seguramente es el libro en el que explico un poquito más cómo empezó toda esta historia también para mí a nivel personal. Hermana, ¿por qué viniste ahorita a principios de diciembre cuando generalmente vienen en vacaciones a fin de año, Navidad y fin de año? Pues que es que escribí otro libro, obviamente sobre Juan Pablo II. Y esta vez se llama México siempre fiel, que fue... Aquí lo tengo. Casualmente aquí Sí, lo tenemos. sí. Bueno, siempre esta frase es la famosa frase que dijo Juan Pablo en su primera visita, cuando dijo que de su patria, de Polonia, decían Polonia siempre fiel, y que a él le hubiera gustado que fuera pues también México siempre fiel. Y es un libro que recoge la historia de todas las visitas de Juan Pablo, las 5, y yo diría la sexta que hizo como reliquia, porque fue impresionante. Peregrinó pues durante 4 meses por 91 diócesis, y se dice que cerca de 30 millones de personas se acercaron a ella. Y hicieron exactamente lo mismo que hacían cuando Juan Pablo estaba vivo: colas interminables, gritos, porras, llantos, alegría, igual. Y eso como que me puso a pensar, y dije, ¿cómo es posible que a 7 años y medio de muerto, pues la gente siga reaccionando como si estuviera vivo frente a una ampolla con algunas gotas de sangre? Entonces decidí escribir este libro porque es que no había un libro que recogiera todas estas visitas, y realmente una historia que yo considero pues única y absolutamente irrepetible, que es la de él en México, es decir, él con México y México con él. Es tu quinto libro. Es mi quinto libro sobre Juan Pablo. ¿Por sí. qué tantos libros? Porque es que creo que es un tema inagotable. La verdad, fue un personaje, lo puedes ver de un punto de vista político, lo puedes ver obviamente, antes que nada, de un punto de vista religioso, diplomático, pero humano también. Sí, sí. Yo creo que básicamente pues he escrito todos estos libros porque me llegó como persona, ¿no? Y como periodista fue una experiencia única, la verdad. Yo creo que hay mucha gente que no vio el primer programa, o igual si lo vio no se acuerda. Eras muy consentida del Papa. No daba entrevistas, porque los papas generalmente no dan entrevistas, hacen declaraciones y se acabó. ¿Cómo lograste que te dé entrevistas?
Pues yo creo que por México y por mi jefe Jacobo Zabludovsky. Bueno, esa anécdota yo creo que la saben todos. Del sombrero, ¿quieres que la repita? Sí. Yo creo que la saben todos. Platícala. Bueno, el caso es que Juan Pablo es elegido en octubre y al poco tiempo decide que va a aceptar la invitación a México. Entonces, pocos días antes de venir a México, en enero del 79, fecha que tú recordarás perfectamente porque nació tu hijo, pues el licenciado Zabludovsky me habla y me dice, tienes que entrevistar al Papa antes de que llegue a México. Y yo era pues totalmente novata, joven, ignorante, pero bueno, lo único que sabía es que los papas no daban entrevistas, por lo menos hasta ese momento. Entonces, pues no dormí toda la noche, pensé que me iban a correr porque no iba a poder entrevistarlo. Y se me ocurrió, pues a la mañana siguiente, agarrar un sombrero de charro y esconderme detrás de unas plantas que había frente al aula de la audiencia general, porque salíamos a México un jueves y el miércoles había audiencia. El camarógrafo estaba pálido cuando se dio cuenta de cuál era mi plan diabólico, entonces pues me escondí con el micrófono, la cámara, el pobre camarógrafo y el sombrero. Y cuando el Papa llegó con su automóvil frente al aula de las audiencias, pues yo vi dos cosas. Primero, el rostro del monseñor francés, que me miró como para asesinarme porque estaba acostumbrado al Papa Pablo VI. Entonces dijo, así, pero con una cara de odio, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero así como diciendo, ¿qué loca es esta? Y luego afortunadamente me volteé hacia Juan Pablo y vi que estaba como sonriendo, como si ver una pelirroja medio loca de 20 años con un sombrero en los jardines del Vaticano fuera pues lo más normal del mundo. Entonces pues eso me dio valor, me acerqué y pues le hice una pequeña entrevista, obviamente digo no de premio Pulitzer, pero por lo menos por primera vez. ¿Pero él en el coche? No, él se bajó, él ya se había bajado para entrar al aula, claro. Okay, Entonces de pie, el micrófono, le di el sombrero y le pregunté cuál era, cómo se sentía en la víspera del viaje. Habrá dicho 10 palabras, que estaba muy contento, que se quería arrodillar frente a la morenita, 3 cosas, ¿no? Pero claro, el hecho es que se abrió un camino y sobre todo yo creo que desde ese momento ya no me olvidó. ¿Por qué? Porque a partir de ese día, durante 100 viajes, siempre había una loca pelirroja corriendo detrás de él. Y para él era México. Entonces, al principio del pontificado, cada vez que me veía, decía México, México, porque para él era como saber que México lo estaba siguiendo, aunque estuviéramos en África o en Asia o en una isla perdida del océano, ¿no? Claro, no era yo, era el hecho de que era México y él se había enamorado de México desde la primera visita y los mexicanos de él. ¿Te acuerdas? Es la historia de un amor este libro, como diría una canción. ¿Te acuerdas de la anécdota del segundo viaje en el avión o te la recuerdo? Si quieres empieza porque tengo mala memoria. Sí, no, que llegaste. Para que te luzcas. Sí, no, que le dijiste al secretario del Papa que te tirabas del avión. Bueno, eso lo decía cada viaje, no cada viaje por el mundo. Pero platícale para que sepa. Cada vez que íbamos a México, obviamente el Papa siempre daba una pequeña rueda de prensa. Él la inauguró, la inauguramos porque claro, al día siguiente del sombrero, Jacobo también me dijo, pero ahora sí estuvo muy divertido, pero en el avión me lo entrevistas. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Porque pensé que el Papa no vendría a la cabina de los periodistas, pero sí vino. Yo obviamente puse el micrófono, lo que nunca calculé que los otros 60 compañeros iban a hacer lo mismo. Bueno, así nacieron esas ruedas de prensa. Entonces, cada vez que veníamos a México, el Papa, pues, como todos los viajes, venía, contestaba pues 5, 6, 7 preguntas. Pero cada vez que acababa esa rueda de prensa, cuando ya todo el mundo se sentaba a escribir para hacer su nota, pues yo me levantaba sin que nadie me viera, me acercaba al secretario del Papa, que para nosotros era don Estanislao, ahora es cardenal, arzobispo de Cracovia, y le empezaba a decir, si usted no me deja ir a la cabina del Papa para que me diga 2 pequeñas palabras en exclusiva para Televisa, me van a correr. Y yo no puedo permitir que me corran. Usted va a cargar con eso en la conciencia. O si no, me voy a tirar del avión. Y ya era un cuento que el pobre se sabía de memoria. Sí. Y cuando ya estaba yo como por la mitad del cuento, él me decía, sí, ya sé que te vas a tirar del avión, que te van a correr, bla, 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 pásale. Entonces yo siempre pasaba. Y bueno, eran también pocas palabras, pero finalmente era llevar algo como tuyo, no realmente era una imagen en la que estábamos solo nosotros, con el micrófono, el logo, en fin, algo de la casa, vamos a decir. A ti te marcó muchísimo, ¿verdad? Diríamos que totalmente, pienso. Sí. Pues es que fue más de mitad de mi vida con él y pensé que se iba a cerrar el ciclo después de su muerte y llevo 3 libros después de su muerte. Y para todo México yo siento que esta historia no se ha acabado. No. Él decía,
me voy, no me voy, me quedo. Esa frase no la dijo casualmente en ningún otro país del mundo y la verdad es que se ha quedado. Esa es mi impresión. Y por eso en este libro recojo esta historia, porque yo creo que no hay ningún otro país que pueda sentirse tan orgulloso como México de haber vivido esta historia. Yo la narré y obviamente estuve un poquito más cerca, pero yo creo que la vivieron absolutamente todos los mexicanos, independientemente de su ideología, de su religión, Claro. porque nos marcó. Fue un hombre que nos quiso, distinguió a México y finalmente pues le dimos mucho, pero él obviamente nos dio muchísimo, ¿no? Y todo el mundo lo sigue recordando. Yo si me voy, estoy en la Plaza de San Pedro haciendo cualquier otra nota, en cuanto llegue un mexicano, es que es como si hicieran una conexión inmediata y todo el mundo te empieza a hablar de Juan Pablo, aquí y allá, y todos tienen una anécdota, estuvieron en una valla, se subieron a un balcón, sacaron el espejito, recuerdan, no sé, las vidas de todos tienen algo que ver con Juan Pablo o una de sus visitas a México, o sencillamente por el impacto que les causó, como ser humano sobre todo, yo creo, más allá. Obvio que era el Papa, pero yo creo que por primera vez la gente descubrió que era un ser humano muy valioso, como hay poca gente que nace así, pienso. Hay mucha gente que no sabe, una de mis 2 sobrinas se llama Carolina y es por Carol Boitiglia, que es su santidad. Sí, es cierto, es que cuando me embaracé de mi primera hija, obviamente todo el mundo me hacía broma, se va a llamar Carol o Carola o Carolina, y bueno, obviamente cuando nació pues se llamó Carolina. Claro. Creo que además de muy buena suerte porque tocando madera es un lindo nombre. Es un lindo nombre y una magnífica hija y una estupenda muchacha. Mis 2 sobrinas. Las 2, estábamos hablando de Carolina. No hay preferencias, era solo por el nombre del Sí, pero es lo máximo. No, lo máximo. claro. Ahora, dime una cosa que no te pregunté en el programa pasado. Su santidad llegaba, no quiero hablar de México porque vamos a hablar luego, pero llegaba a Cuba cuando fuiste a La Habana y tú viste a Fidel Castro, a la cercanía Claro. mía. ¿Qué sensación te genera hablar con un Fidel Castro en tu cerebro y en tu corazón y con su santidad? ¿Es la misma o él era algo así como que muy especial? Mira, yo no hablé con Fidel Castro, obviamente, porque nosotros Sí. no teníamos acceso a él, pero lo que sí quedará como un recuerdo imborrable de un punto de vista profesional es ver a Juan Pablo II bajando el avión en Cuba, ver a Fidel Castro que por respeto no iba en uniforme militar, sino con un impecable traje oscuro, que agarraba al Papa casi del brazo, como con respeto, mucho respeto. Entonces, ver esa escena de un Papa en Cuba era una imagen que hace, no sé, 2, 3, 4 años antes te hubiera parecido ciencia ficción por toda la connotación política. Entonces, eso es lo que me quedó. Obviamente nosotros no podíamos hablar con Fidel Castro, pero ver al Papa en Cuba, ver luego que pudo viajar libremente por toda la isla, porque obviamente esa era la condición, y habló con mucha libertad, porque Fidel sabía que iba a obtener algo acá, en cambio, que era que el Papa iba a hablar, obviamente iba a denunciar una vez más el embargo norteamericano. Claro, Entonces era, claro. ok, tú vas libre por la isla, dices lo que tú quieras, pero sabían que, digamos, la contrapartida era esa. Y entonces incluso yo en el avión le pregunté al Papa, bueno, dicen que va a ser como un encuentro entre un ángel y el diablo, ¿no? Porque eran esas 2 imágenes. Sí. Y el Papa dijo una frase muy bonita, dijo, no, va a ser un encuentro entre 2 hombres, que espero que se hablen con mucha franqueza. Y esa frase, pues también es como muy impactante. Y ver otra imagen, sentado a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, con toda la connotación que tiene en La Habana, junto a García Márquez, sentado en primera fila en una misa del Papa, en la Plaza de la Revolución, es que es una imagen que a nivel periodístico tú dices, es que yo estaba ahí y esa es historia. ¿Y García Márquez se persinaba y todo? No lo vi, porque nosotros ok. estábamos atrás. Ya, ok. Pero quiero decirte, estaba sentado ahí y Fidel en primera fila, en una misa papal, en la Plaza de la Revolución. Es decir, Sí. son como imágenes que te hacen ver que realmente cubrir ese pontificado, es que de un punto de vista profesional era
impactante, porque no era una fuente religiosa, era una fuente política, era una fuente diplomática. Ir con él a Polonia la primera vez y tener la sensación que obviamente ahí empezaba una revolución, aunque pacífica, porque no hubo ni una gota de sangre, pero al final de esa revolución se cayó el muro de Berlín. También. Y nosotros eso lo vimos, lo íbamos viviendo, ¿no? Entonces, como periodista, pues era lo máximo, porque tú decías, es que esta es historia y yo estoy aquí. O cuando Mikhail Gorbachev va a verlo después de la caída del muro de Berlín y prácticamente Gorbachev reconoce la influencia del Papa en ese proceso. Eran como dos hombres que no tenían en apariencia nada que ver el uno con el otro, pero pues con dos caminos diferentes tenían un mismo objetivo, ¿me entiendes? Sí. Entonces era historia. Yo me acuerdo muy bien en una cena en la casa que tú me dijiste como, no sé, 5 meses, 6 meses antes que caiga el muro de Berlín, que su santidad había decretado que seguro se tiraban el muro. Yo te dije, ay, no mames. Me dijiste, no. Obviamente siempre Sí, muy con tus sí, expresiones. Sí, con mi expresión. Y tú me dijiste, sí, y vamos a ver. Y sí, cierto. Sí es cierto. Que bueno, él desde el No, inicio con la dijo visión que de él, porque la también visión lo que de hizo él, con Lech claro, Walesa, ¿no? porque su visión era que Europa tenía que ser unida. Él decía que Sí. Europa respiraba con dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente, y que no podía haber muros. Claro, él lo veía como un continente con unas raíces cristianas comunes. Entonces, a partir de ahí él decía, no puede haber una separación entre estas dos Europas. Él era polaco, había vivido el nazismo, el comunismo, entonces es obvio que para él tenía una sensibilidad enorme sobre este tema. Y Gorbachev, pues por todo otro camino de perestroika, de glasnost, de apertura, pues de alguna manera pues también llevó la historia por ese camino. Y el primer viaje de Juan Pablo a México, a Polonia, que fue gracias al primer viaje a México, Claro. porque él decía que puesto que México, que no tenía relaciones diplomáticas, lo había invitado, pues Polonia, había un régimen comunista, se vio obligado, no podía quedarse atrás de México. Claro. Entonces él le estaba agradecido a México por haberle abierto las puertas de Polonia. Y su primera visita, cuando estábamos en la plaza allá en Varsovia y de repente vimos millones de personas levantando una cruz, y ahí mismo habían levantado una cruz altísima, esa imagen en un momento de régimen comunista era revolucionaria. Muy fuerte, claro. Y el Papa diciendo que dejaran que el Espíritu Santo sobrevolara, la sociedad polaca se impregnara de espíritu, eran palabras Muy revolucionarias. fuertes. Sí, claro que Entonces, obviamente tú ahí percibías que algo iba a pasar, y no es casualidad que al poco tiempo surge Lech Walesa en un astillero en Dansk, nace Solidaridad, el primer sindicato independiente, y en las rejas de la fábrica tenían todas las imágenes de la Virgen de Czestochowa y de Juan Pablo II. Sí. Y ahí empezó todo, en Polonia, pero luego se extendió a toda Europa del Este, sin una gota de sangre. Él quería mucho a los judíos y de Sí, joven sí. guardó Bueno, yo creo que fue una relación en la guerra, maravillosa. sí. Primero porque él lo tenía desde chiquito. Sus amigos, su mejor amigo en la escuela era Jerzy Kluger, un niño judío en ese momento en Polonia, con lo que eso significaba. Claro. Y hay una anécdota maravillosa de que él era Juan Pablo, pues ayudaba a decir misa, era de los niños, ¿no? Claro. Entonces estaba pues en la misa y su amiguito judío, que aparte era hijo, no sé si era el doctor del pueblo, una persona importante, pero todo el mundo sabía que era una familia judía. Entra dentro de la iglesia para buscar a su amiguito, que monaguillos, no me venía la palabra, era monaguillo Juan Pablo, Karol Wojtyla. Entonces el Jerzy entra a la iglesia para buscar a su amigo, y hay una señora polaca, católica, que lo mira muy mal, porque él dice, ay, ¿dónde está Karol? Y bueno, aparte lo llamaban Lolek. Entonces dice, ¿dónde está? Entonces, pues está como monaguillo, está diciendo la misa. Y la señora le dice, ¿y tú qué haces aquí en la iglesia? Entonces él dice, pues yo vengo a buscar a mi amigo. Bueno, y no lo echaron, pero lo miraron muy feo. Entonces, inmediatamente después de que acaba la misa, el Jerzy va con el niño Karol y le cuenta lo que ha pasado. Y este niño, tenían 8, 9 años, y el Karol le dice a Jerzy, ¿esta señora acaso no sabe que somos todos hijos de Dios? Un niño de 8 o 9 años, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ya
él desde Lo niño tenía dentro. traía eso. Luego sus amigos que acaban en el campo de concentración y luego, claro, obviamente con los años él se entera. Entonces tenía una sensibilidad enorme. Su mejor amiga, Wanda Poltawska, todavía vive, una psiquiatra polaca, estuvo en un campo de concentración. Entonces él sentía que le debía a los que habían sufrido y que él no había sufrido eso. No sé. Y fue, bueno, para hacerte el cuento breve, fue como papa, el primer papa en entrar a una sinagoga Sí, yo sé. en Roma. El Y luego único. cuando se acercó al muro del llanto en Jerusalén, yo creo que fue una de las imágenes más bonitas del pontificado, porque de repente está ahí enfrente y ves él solo con el bastón, poco a poco acercándose al muro y nadie entendía por qué, porque la ceremonia se había acabado. Con su bastón va y deja un papelito y lo pone en el muro, y era una oración pidiendo disculpa a los judíos por todo lo que a lo largo de la historia los cristianos le habían hecho a los judíos. No sabía. Es una imagen, para mí, una de las más bonitas, porque ves este anciano con el bastón y luego cuando ves la mano, así que deja este papelito pidiendo perdón. Claro. Creo que es más que un documento del Concilio Vaticano II de reconciliación razón. con el mundo judío. Esas imágenes, yo creo que una de las grandes capacidades que tenía era de resumir en una imagen un documento, ¿me entiendes? El Concilio Vaticano II pues restablece que, digamos, los judíos no son los que mataron a Cristo, por Sí. decirte. Pero ¿cuánta gente lee ese documento? Nadie. Si tú ves a Juan Pablo pidiendo perdón, poniendo un papelito, entiendes toda la historia. Entonces yo creo que su pontificado está lleno de esas imágenes. Oye, ¿tienes Twitter? Sí. ¿Cuál es? @Vale Alasraqui. Vale. Vale Alasraqui. Fue Joaquín López Dóriga que me insistió muchísimo porque él es un gran Sí, es tuitero. tuitero. Y yo la verdad, no sé si es que me falta tiempo, tengo un poco, todavía no estoy tan moderna pero estoy empezando. Últimamente, desde que he llegado a México para promover este libro, he estado poniendo mis tweets. No sé si lo hago bien o mal, pero ya le estoy un poco entendiendo el encanto de este medio. Si me das una lana, te pongo en mi Twitter para que veas. El mío ya saben, Híjoles. @Carlos Alasraqui. Vamos a hacer un corte comercial y regresando en 3 minutos, quiero preguntarte si el ambiente, la palabra correcta es, si el ambiente en el Vaticano es igual con Benedicto. Y ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso en Platicando con. Mi invitada es la gran periodista y talentosísima corresponsal, Valentina Alasraqui, mi hermana. Bueno, Qué comentario tan objetivo. qué bárbaro, ¿no? Te luciste. A ver, me llena de gozo encontrarme nuevamente en esta tierra generosa, que se distingue por su nobleza de espíritu, por su cultura y que ha dado tantas muestras de aquilatada fe y amor a Dios. Juan Pablo II adoraba México. Mira, al principio del libro, si me harás el honor de leerlo, Te prometo que sí, porque Lo además ya dudo, está pero- autografiada a Cintia y para mí, así que... eso no quiere decir que lo vayas a leer, No, pero hermanito. sí lo voy a no leer, mientas. hermana, sí, pero sí lo voy a Bueno, leer. vamos a suponer que lo leas. En las primeras páginas hay varios testimonios, entre ellos el del secretario particular, el famoso don Estanislao, que no quería tener en su conciencia mi muerte, mi vuelo desde Sí. el avión. Y Sí. él dice que en cuanto a amores, Juan Pablo siempre decía que tenía, en cuanto a países, perdón, Juan Pablo siempre decía que tenía 2 grandes amores, México y Polonia. Si había algún periodista italiano, añadía un poco, Italia. así como diplomáticamente, bueno, y Roma también, porque el Papa es obispo de Roma. Claro. Pero la verdad es que siempre decía, aparte que siempre bromeaba y decía, como México no hay 2, pero siempre decía que no hay ningún país en el mundo que sabe recibir y querer a un Papa como México. Bueno, Cintia y yo lloramos cuando se murió, de lágrimas, en serio. Era un... Mira, en esto que tú dices-
Es Bueno, que a está el Cintia y a mí. secreto, es que yo creo que Era un rebasó gran humanista. fronteras, Sí, religiones. Seguro, ideologías. seguro. Bueno, en este libro hay anécdotas, Seguro. no porque lo escribí yo, pero es muy divertido porque obviamente es que hubo 5 Méxicos. ¿Y sabes lo que se me ocurrió ahorita? Qué idiota fue que nunca te dije que lo quería conocer. Casi tenía Y tú palancas también, para y tú tenías meterte. palancas. Pues no, nunca lo pensé que Vamos te... con su santidad, con Benedicto. A ver, nada más me estoy imaginando el ambiente, el entorno, ahorita con su santidad Benedicto, ¿es el mismo que se vivía con su santidad? Bueno, ha cambiado el estilo otra vez. Mira, yo siento que el estilo del Papa Benedicto obviamente es un estilo mucho más parecido al del Papa Pablo VI, obviamente, que al de Juan Pablo. Ok. Por muchas razones. Porque yo creo que, bueno, es un hombre que fue elegido con 20 años más de Juan Pablo. Él tenía 58, Benedicto 78 cuando fue elegido. Su carácter es más reservado, es un hombre más tímido. Su pasado, su vida, es decir, lo que somos nosotros, tú y yo hoy, obviamente es ser el fruto de todo lo que hemos vivido. Entonces, para un papa es igual. Juan Pablo había sido un joven, un estudiante, un actor, un obrero, un párroco, un obispo que vivía rodeado de jóvenes, que se iba a esquiar, que se iba en kayak, ahora porque veo el lago, de todo, ¿me entiendes? De hecho, se hizo construir su alberca. Joven sano, sí. Un joven Sí. acostumbrado a la gente, Sí. viajaba de cardenal, ya se había recorrido medio mundo, en fin. El Papa Benedicto siempre fue un gran estudioso, un intelectual, un teólogo, el mejor teólogo, escribe de una manera maravillosa, habla de una forma estupenda, entonces, pero nunca tuvo esa experiencia de vida. ¿Sabes lo que es un teatro, irte con los jóvenes, trabajar de obrero, en fin, un pasado muy diferente, un hombre que toda su vida estudió, leyó, escribió, le encanta tocar el piano. Entonces, con esos bagajes diferentes, es obvio que el estilo es diferente. Correcto. Y aparte, el Papa Benedicto tiene la idea de que él no tiene que ser el centro de la atención, es decir, no es su persona la que tiene que ser el centro de la atención, sino su mensaje. Tanto es así que antes, cuando estaba Juan Pablo, nunca un sacerdote al inicio de una misa decía, por favor hagan silencio, no aplaudan, porque el Papa, sabes que durante la misa pues da la humilía, un discurso, ¿no? Entonces la gente de repente lo interrumpía con aplausos, si le parecía. Y ahora siempre hay una persona que antes de que inicie una misa te pide que por favor no aplaudas, no expongas banderas, no hagas porras como se hacían en el tiempo de Juan Pablo. ¿Por qué? Porque Benedicto quiere que haya un clima más, diríamos, más espiritual, más de silencio, más... no encuentro bien la palabra, ¿me entiendes? Pero un clima que no es de fiesta, sino si tú estás en una ceremonia, pues que respetes en ese momento la ceremonia, en este caso eucarística. Entonces son dos estilos diferentes, pero no es, yo no creo que para Juan Pablo tuviera menos importancia ese momento que para Benedicto. Lo que pasa que Juan Pablo le parecía bien que a lo mejor la gente demostrara su fe gritando o aplaudiendo o echándole porras. Claro. Para él no sentía que eso significara una falta de respeto o menor atención al mensaje que él representaba. Pero esos son estilos. Entonces yo creo que cada papa pues tiene su propio carisma, su propia forma de ser, y obviamente como todos nosotros, tú y yo obviamente somos muy diferentes, tú eres muy simpático y yo no Tú tanto, también. yo no tanto, entonces por Tú decirte, también. pero nos respetamos. Es idéntica a mi abuela materna. Este es un paterna. mito, Carlos, este No, es un mito. seguro. Bueno, Bueno. es una pelea familiar. Sí. Entonces, el hecho es que, ¿me entiendes? Entonces yo creo que pues Juan Pablo era así y Benedicto es así. Entonces son dos personalidades diferentes. Lo importante es que yo creo que en el libro viene el último viaje de Benedicto porque nos visitó en marzo y yo creo que fue una visita muy importante. Primero porque había una imagen un poco distorsionada por los medios que también decían que era demasiado reservado, frío, que había habido un alejamiento, un distanciamiento con México. Entonces el viaje, la verdad, fue muy positivo porque Fue México padre, y primero se fue le vio muy muy bien, contento a él, exactamente, muy fue bien. muy bien recibido A mí y me la gustó. gente entendió, demostró que el Papa es el Papa, que se llame Karol Wojtyła o Joseph Ratzinger, finalmente el Papa No, bueno, es pues el es el Papa Papa. y ahora es Benedicto. Eso no es obvio que no quita que dentro del corazón de la gente haya quedado Juan Pablo, pero no Juan Pablo Papa, creo Karol Wojtyła, Sí. como ser humano, que a ti, judío, te hizo llorar, Sí. al musulmán lo respetó, A en Cintia fin, también. quiero decir.
Entonces dentro de tu corazón hay un gran ser humano y luego tienes al Papa, Sí. ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué México siempre fiel y se acaba con la visita de Benedicto? Porque Benedicto entendió, y él mismo lo dijo, por qué Juan Pablo se sentía mexicano. Y obviamente ahora también Benedicto dice, pues no hay ningún otro país del mundo que me ha recibido así. Claro. Yo lo vi hace muy poco y me dijo 3 veces en italiano, qué calor humano, qué calor humano, qué calor humano, qué calor humano. 3 veces para recordar su viaje a México. Entonces quedó impactado él también. Sí somos a toda madre, te lo juro, como Es que mexicanos. sí México somos. mueve hasta las piedras, Sí, ¿me entiendes? sí. Entonces, Bueno. de verdad, es una historia increíble. Se me va a olvidar una pregunta. Hablando. ¿Cuál fue el desmadre del secretario particular que yo no entiendo bien? No, es el mayordomo. El mayordomo. Como película, platica. Bueno, pasó? ese es un lío terrible. Pero es real todo así. No, bueno, real es real en el sentido, vamos a, los hechos que nosotros Sí, conocemos son... platícale al público si no lo conoce Ok. bien. Los hechos serían los siguientes. Sale un libro de un periodista que se llama Gianluigi Nuzzi, donde hay 100 documentos robados del escritorio del Papa, lo cual se dice fácil. Documentos reservados. Cartas que cardenales, monseñores, obispos, Confidenciales. confidenciales. Claro. Todo empieza con una, que es Monseñor Viganò, que estaba en el gobierno, como el gobernatorato, es el gobierno de la Ciudad del Vaticano, que es el lugar donde, pues, por ejemplo, se pagan, donde está el dinero. ¿Por qué? Porque ahí se hacen las obras, se deciden todas las licitaciones, etcétera. Entonces, Monseñor Viganò le escribe al Papa diciendo, yo estoy haciendo limpieza, hay corrupción, se paga por demás algunas obras, en fin, denunciando corrupción allá adentro. Y dice, es que me quieren trasladar a Washington como nuncio, es decir, como embajador en Washington. No permita usted que me trasladan ahí, porque si no va a significar que pues usted permite que yo no siga haciendo limpieza en la casa, en resumidas. Pero esa carta salió en la prensa y luego fue recogida en este libro. Y cartas así, varias. Y documentos pues de todo tipo, pero muy confidenciales, y sobre todo documentos que estaban en la mesa del Papa. Entonces, ¿cuál es la historia? Que se hace toda una serie de investigaciones y se llega a la conclusión que la única persona que podría haber robado esos documentos o fotocopiado o lo que sea es el mayordomo. Y lo agarran y lo Él llevan a un juicio. lo detienen y lo meten preso y se hace todo un juicio, y al final del juicio se decide que pues va a estar en la cárcel 1 año y medio. Pero sí lo demostraron. Sí, él demostraron. aceptó? No, es que fueron a su casa y había no sé cuántas, creo que 52 cajas de documentos recogieron, que eran las fotos. ya Había entendí. muchísimos documentos de otras cosas. Este hombre se la pasaba sacando de internet muchísimos documentos, pero entre todo ese papeleo que encontraron, obviamente, pues estaban ¿Y él también... aceptó entonces? Aceptó totalmente, pero ok. diciendo que había hecho todo esto para limpiar a la iglesia, porque él sentía que había muchas cosas podridas y que en su opinión el Papa estaba mal informado e incluso manipulado, y que él como católico se rebelaba ante esta situación que había dentro del Vaticano y que por eso provocó, digamos, empezó libro. a robar todo esto ¿Es o a cierto o fotocopiar. no es cierto? Mira, ¿Qué que lo haya ¿Qué te hecho, late a ti? que lo haya hecho, sí. No, sí que lo haya hizo. pasado toda esta documentación a este periodista que la publicó, también es cierto. Sí. El gran interrogante es, Sí, ¿lo dijo la hizo verdad. solo? No. Ah. Si lo hizo solo o si hubo gente detrás de él. Todas las investigaciones y el proceso evidenciaron que este hombre actuó solo. Ok. Obviamente muchos periodistas no lo creen factible, es decir, no creen factible que una sola persona haya armado, digamos, una cosa de esta dimensión, que es muy grave. Y la verdad es que nunca se había visto. Siempre ha habido, digo, en todos los gobiernos, en todos los pontificados, pudo haber algún caso complicado, delicado, pero la verdad de la envergadura de esto es que no. Y entonces en la cárcel. Está en una celda, digamos, el Vaticano no tiene cárcel. Claro. Tenía unas celdas que están dentro de la gendarmería, que es como la policía del Vaticano, no la Guardia Suiza, sino la otra, la civil. Entonces, lo que hicieron ahora es una celda más grande,
donde se encuentra este hombre, que supuestamente tendría que estar 1 año y medio. Se dijo en un primer momento que el Papa le iba a dar inmediatamente la gracia, porque obviamente el Papa es el jefe supremo del Vaticano, Claro. el jefe de Estado, él tiene la última palabra. Hasta este momento no se ha dado. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues el juicio se empezó, si mal no recuerdo, estamos en noviembre, yo creo que fue en octubre. No, entre septiembre y octubre fue el juicio y ya quedó, sí, Ya. creo que finales de septiembre me parece. Entonces, ¿se va a quedar adentro el año y medio? Pues mira, todo depende del Papa, es decir, si el Papa decide perdonarlo y darle la gracia, obviamente sale. Se dijo en un primer momento que ya iba a salir, bueno, que el Papa automáticamente le iba a dar la gracia, pero yo creo que esa información no estaba bien porque la Secretaría de Estado luego sacó un comunicado diciendo que para que se le dé la gracia, pues realmente él tiene que demostrar de que está arrepentido, debe de pedir perdón, porque pues le hizo mucho daño al Papa y a la Iglesia en general, porque este escándalo sí creo que hizo daño, en el sentido de que la gente se dio cuenta que allá adentro había corrupción, había pues luchas de poder, había malestar a lo mejor por ciertos nombramientos, en fin, puso, pues como que evidenció un ambiente que no es el que tú te imaginas, pues que es el Vaticano o cómo debería de ser el Vaticano, ¿me entiendes? Entonces, pues está en espera de que él, en un primer momento dijo que estaba arrepentido, pero no ha habido así un arrepentimiento formal pidiendo, realmente reconociendo el daño que hizo. Entonces, pues depende de eso y luego pues ya Ahora, obviamente... el mayordomo no era ni sacerdote No, ni nada. no, era un civil normal. que había trabajado en la prefectura de la Casa Pontificia ok. unos años y que ahora, pero era una persona cercana en el sentido de que pues era la primera persona que veía al Papa por la mañana en pijama y la última a la que le A la decía acostada. buenas noches. No, es un civil, tiene esposa e hijos que viven dentro del Vaticano y la esposa y los hijos siguen viviendo ahí, pero obviamente también para ellos fue pues una situación terrible, ¿no? Platícale al público cómo es un martes en tu vida. Martes. Sí, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ya estoy cansada por lo general. ¿En serio? Sí, porque empiezo como a las 6:20 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque hay que llevar a Camila a la escuela, porque empiezo a ver todos los noticieros, en fin, una serie de cosas. Luego llevo a Cami a la escuela, luego a las 8, 8:30, 9, según si puedo, voy al gimnasio, porque es el único momento libre que tengo. Y después del gimnasio, si no hay inmediatamente después una rueda de prensa, a lo mejor voy al súper, como cualquier ama de casa, con mi carrito. Y bueno, y de ahí ya empieza obviamente la vida de la oficina, las ruedas de prensa, hacer la nota, ir de aquí para allá, según lo que haya que cubrir ese día. Todos los días tenemos que enviar una nota. Entonces, obviamente, bueno, pues todo el día estás en eso, vas, vienes. Como sabes, tengo la oficina en mi casa, Claro. porque tomé esa decisión desde que Carolina era muy chiquita para poder estar ahí, ¿no? Entonces, pues ya volvemos el camarógrafo y yo, editamos, en fin, Mandas la la vida. señal. Exactamente. Ahora todo es por computadora. Nosotros mandamos las notas por internet, eso es una ventaja enorme. Antes, bueno, yo recuerdo cuando enviaba película, cuando empecé en el siglo pasado, cuando se ¿Qué fue el envía... siglo pasado? Pues sí, es el siglo pasado, como dice Cami, sí, Claro. mamá, tú eres del siglo pasado. Sí. Pues esas piezas de película se mandaban por avión y yo utilizaba el fax. Claro. Digo, ahora parece una cosa De risa. Sí. Mi primer celular me lo dieron, creo que en el 90, ay, ya no, como 93, 90, porque llegó un jefe mío muy querido, Aurelio Pérez, a Roma, y estábamos comiendo y él veía que yo cada cuarto de hora me levantaba para ir a hablarle a la muchacha para saber cómo estaba Carolina, que era muy chiquita. Entonces me decía, ¿pero por qué te levantas tanto? Entonces le dije, no, pues estoy con el pendiente de la niña. Y me dijo, pues te voy a regalar un celular. Bueno, voy a decir a Televisa que te autorice un celular. Y así tuve mi primer celular, creo que era... Yo pienso en 92, 93, por ahí. Y bueno, a partir de ahí todo ha cambiado. Y luego teníamos que ir a la raya, enviar el material. Y finalmente tuve la parábola en mi terraza. Entonces hacía una parábola enorme con todos los vecinos, que había siempre que hacer, bueno, gestiones para que no protestaran. Y se enviaba desde ahí. Y finalmente ya desde hace unos años lo mandamos por computador, por internet. Lo que me acuerdo es que una vez cenando en Roma en el restaurante de mariscos,
tuviste que pararte a hablar para W Radio. Ah, bueno, que eso te siempre. Sí, siempre, eso es muy ¿verdad? seguido porque yo entro en W, entro sobre todo para el programa del mediodía de aquí, Sí, que son para las mí 9:30. son las 8, 9, Claro. o también ahora mucho para Foro TV, también muchas veces son horarios de esos horarios, Claro, ¿no? Las 8, claro. 9, 10 de la noche. Entonces, claro, yo siempre tengo mi celular, nunca lo apago, yo lo apago solo en el avión, al grado que a veces se me olvida el ¿cómo se llama la palabra? ¿Perdón? No, los números que tienes que poner, como el password, Sí, digamos, para. sí. A veces se me olvida, porque claro, de tenerlo siempre prendido, pues se te olvida, ¿no? Los numeritos que tienes que poner Oye, para. hermana, cuando no salía el humo blanco con Benedicto, fueron como 4 días. No. Bueno, con Ben- espérate, toma no. 2. Fue primero el entierro. Tú estás hablando de Juan Pablo de ahora. Juan- Es que me no, tocaron varias fumadas. por eso, pero se muere Juan Pablo, Primero o segundo. no, segundo. Ok. No, para no hacer memoria tan Ok. atrás. Se muere Juan Pablo II. Las exiquias, todo el rollo. Luego elegir al nuevo papa, que fueron 4 sesiones o 3 Sí, sesiones. creo que al segundo día lo Bueno, eligieron. Sí, pero fue- al segundo, ok. Sí, creo. Pero como tú tenías que hacer contacto en vivo para México, no dormiste nunca, ¿verdad? Pues yo creo que no dormí los 2 meses de la agonía de Juan Pablo antes de su muerte. Ok. Porque ahí sí era entrar a todos los 2 minutos. programas. Ajá. Entonces era con Carlos Loret de Mola, y bueno, ahí eran, no sé, cuando aquí son las 6 de la mañana, tú 6, 7, ahí son las 2 de la tarde, pero Que luego estaba había bien. entrar con Joaquín, que en Roma eran las 5:30 de la mañana, con Adela era todavía antes, en fin, Hermanita, queda 2 minutos. no lo puedo creer. Sí, rico programa. Yo creo que hasta la tercera vez me puedes invitar. Sí, te puedo Ay, invitar. ¿Te comprometes a venir la próxima viaje? Es bro. Decimos, No, yo te pero no invito. hemos hablado de tu No te libro, molestes. señores. Es que quiero presentarles el Ya lo libro. conoces. Lo sé, pero estoy bromeando. Pero ahora me toca. Tú Te toca. presentas los míos, yo Sí, presento los órale, tuyos. hermana, sí. Mire, lo tienen que leer. Está muy divertido. Sí, Yo sí, me sí. acordé de muchas cosas de nuestra vida familiar que no fue, como diría yo, tan tranquilita, por decirlo en una manera muy soft. Claro. Exacto, un poco exótica, Sí, un poco surrealista, sí. pero la verdad a mí lo que me queda de este libro, de verdad, ahora ya fuera de broma, porque de verdad lo aconsejo, es la manera en la que tú te hiciste solo, empezaste de cero, contra viento y marea, y cómo lograste pues todo lo que tú has logrado, pero no solo en tu vida profesional, también como ser humano y en tu familia. Sí. Y eso es lo que me queda de este libro. Y la verdad sí me gustó muchísimo. Dame un Te beso, felicito. hermanita. Por favor, cómprelo. Yo llevo la comisión. Dame un beso. Y ahora yo te voy a preguntar. No, ya ¿qué acabó el sigue? programa. Ay, Dios. Ya Pero acabó el programa. Habíamos dicho que No, íbamos. pero está más divertido así. Hermana, gracias por venir. La próxima vez vienes. Pero te puedo entrevistar Tú yo me a ti puedes la entrevistar. próxima vez. Órale, lo hacemos. ¿Quedamos? Ya. Wow. Va a estar divertido. Platicando con Alasra que Es lo queda mismo, igual. claro, Exacto. seguro. No decimos cuál de los dos. Exactamente. Ok. Gracias, mami. Y mucho éxito con el libro. Gracias. Mucho. Gracias. Y bueno, y a usted, querido público, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 10. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga. Sueñe con los angelitos. A mi staff, Betty, gracias. A nuestra maquillista, Josie, todos, muchas Esa gracias. le agradezco yo. Tú también. A la maquillista. Te hizo muy guapa. Muchas gracias, fue un gran programa y nos vemos el próximo martes si Dios quiere.